O sea, gente que durante mucho tiempo fue completamente servil a los intereses de la oligarquía neoliberal que destruyó al país, ahora se las dan de objetivos, de críticos con el poder. Muchos de ellos, como Broso, ¿no? Que fue de los primeros que dijo al poder, ¿cómo es su frasecita esta de al poder no se le aplaude, se le cuestiona, una cosa así, ¿no? Pues ojalá que fueran igual de críticos, pues con el dinero, por ejemplo, que recibe Latinus y de repente de buenas a primeras nos salen con que son críticos, pues no, realmente son farsantes, así es como hay que categorizarlos, ¿no? Sí, yo desde el principio de esta administración pues he advertido que hay evidentemente un claro interés o un claro intento golpista por parte de un sector amplio de la oposición, sobre todo la oposición que está aglutinada, pero por eso vemos también de manera muy recurrente, pues cómo los opositores en México pues siempre van a acusar al gobierno de México con instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, como el mismo gobierno de Estados Unidos, con países europeos, como tratando de encontrar afuera algunos aliados para poder perpetrar. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos de esta comunidad? Vamos a platicar con el periodista de investigación de RT, Manuel Hernández Borboya, sobre estos sesgos que se dan definitivamente en periodistas, en youtubers, en opinócratas, que a final de cuentas, tal vez lo más transparente siempre sería saber de qué lado más caliguana, como se dice coloquialmente, quién está tirando a qué lado, pero vivimos una época, mi querido Manuel, y te saludo con muchísimo gusto, en donde varios personajes por ejemplo, lo escuchamos de Loret, lo escuchamos de López Dóriga, lo escuchamos de Chumel Torres, te dicen, no, yo no soy derecha, yo no soy calderonista, yo no estoy a favor de tal partido político, pero en su discurso, en su narrativa, en sus acciones, pues muestran todo lo contrario. Te saludo con muchísimo gusto, hijo Manuel, y esa sería la primera lectura. ¿Qué opinas de ello? Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Cómo estás? Buen día, buenas tardes a la audiencia. Eh, eh, pues básicamente yo siento que hay mucho de simulación en estos temas, ¿no? En estos asuntos. Evidentemente en el periodismo, quienes nos dedicamos a esta profesión, pues sabemos que siempre hay un punto de vista, un horizonte de pensamiento, como dirían los teóricos de la hermenéutica, a partir del cual interpretamos la realidad. Pero desde hace pues ya algunos siglos, yo diría incluso, hay un discurso de tratar de privilegiar la objetividad, la neutralidad, la imparcialidad como valores intrínsecos a la profesión periodística, un poco como con esta inercia histórica de darle ciertas ínfulas de cientificismo a la profesión periodística, ¿no? Entonces, a partir de esas banderas, pues muchos han tratado de engañar a la gente, fingiendo una falsa neutralidad, una falsa imparcialidad, sobre la manera en que se abordan los contenidos noticiosos, ¿no? Entonces, realmente, pues lo que vemos es una simulación completamente de gente que se asume como apolítica, como neutra, como si estuvieran ajenos a la sociedad en la que viven, cuando realmente pues hay una agenda política completamente detrás de estos intereses, de la manera en que enuncian sus críticas o sus señalamientos sobre temas de la realidad nacional, temas políticos. Y yo creo que pues lo mejor para desenmascarar estos farsantes pues es uno exhibirlos, hacerles ver o hacer notar estas contradicciones y pues que sean claros, ¿no? O sea, si tienen alguna filia política, pues que la digan abiertamente, pero me parece que es grave que a estas alturas del partido que quieran seguir engañando a la gente, fingiendo una falsa neutralidad cuando pues realmente pues son completamente sesgados en sus juicios y en sus opiniones. Yo creo que lo más que uno puede hacer como periodista pues es tratar de aspirar a una cobertura o a un tratamiento lo más equilibrado posible de la información noticiosa y esto se logra a partir de contrastes, exhibir las dos caras que tiene una moneda normalmente, ¿no? Lo que piensan unos, lo que piensa el bando opositor y a partir de ahí tratar de establecer un cierto equilibrio, cosa que por cierto no vemos en la prensa hegemónica mexicana. Ese es para los temas, porque de los que más escuchamos que exigen una imparcialidad o que exigen la mal llamada objetividad como tal,
pues son muchas veces los que menos la aplican, ¿no? Y los que menos la han aplicado a través de toda su carrera. Sí, no, no, ya el nivel de ridículo en el que estamos acá en México, pues ya es completamente indignante, ¿no? O sea, gente que durante mucho tiempo fue completamente servil a los intereses de la oligarquía neoliberal que destruyó al país, ahora se las dan de objetivos, de críticos con el poder. Muchos de ellos, como Broso, ¿no? Que fue de los primeros que dijo al poder, ¿cómo es su frasecita esta de al poder no se le aplaude, se le cuestiona, una cosa así, ¿no? Pues ojalá que fueran igual de críticos, pues con el dinero, por ejemplo, que recibe Latinus a partir de tejemanejes, pues bastante cuestionables, con algunos personajes de lo peor de la política mexicana como Roberto Madrazo. Y no solo eso, sino que también fueran críticos pues de la manera en que ha operado el poder económico, esta oligarquía neoliberal que ha perdido espacios con este cambio de régimen político encabezado por López Obrador en 2018 y que pues fueran más amplios en sus críticas al poder, ¿no? Si realmente van a ser críticos al poder, pues tendrían que hacer una crítica sobre los poderes hegemónicos y cómo hoy en México, pues esa hegemonía neoliberal se rompió y hoy hay una disputa abierta por asumirse como la fuerza dominante en México, ¿no? Yo todavía no podría hablar de una hegemonía de la 4T o de López Obrador, yo creo que eso todavía es un proceso que está en construcción, no podemos hablar de una hegemonía como tal cuando prácticamente tienes a todos los medios de o todos los grandes medios de comunicación en contra del actual gobierno, tienes muchas resistencias dentro de varias zonas del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el Poder Judicial, como lo hemos visto en los últimos tiempos. Entonces yo creo que pues si van a ser realmente críticos, pues con el poder, pues que le entren de veras, ¿no? No se queden nada más por encimita en la superficie, porque muchas veces estos personajes asumen que ser críticos del poder es ser críticos del gobierno en turno y críticos del gobierno en turno cuando es contrario a sus ideologías o a sus intereses, ¿no? Porque no los vimos muy críticos, que digamos, en los últimos 2 sexenios de desastre del mirreinato peñista y del sicariato calderonista, que hicieron pomada, hicieron trizas a este país y que ahí sí pues veíamos a muchos de estos entusiastas, incluso de personajes como García Luna, en el caso específico de Carlos Loret, entre otros, este, pues ser muy condescendientes con estos personajes y de repente de buenas a primeras nos salen con que son críticos, pues no, realmente son farsantes, así es como hay que categorizarlos, ¿no? Creo yo. ¿Te acuerdas que incluso sacaron la serie, ¿no? Del equipo. Este, Sí, claro, hay para Gar Barcelona, ¿no? García Luna Productions, ahí su telenovela de que era una especie de comando SWAT que Ajá. combatía el crimen y estas cosas, ¿no? Fue parte de esos montajes políticos que muchas veces se recuerda el caso Vallarta como el montaje por excelencia, ¿no? Pero no fue el único. Hubo varios otros, muchos montajes en la televisión mexicana, en la radio, en los grandes medios hegemónicos de la prensa escrita, pues de este tipo y sobre todo ahora a partir del cambio de régimen, pues se han vuelto muchas de las prácticas que eran muy habituales y que no se solían cuestionar, digamos, entre el gran público, pues se ha vuelto un tema cada vez más evidente y más grotesco, con cómo operaban muchos de estos medios de comunicación con falsas verdades, con mentiras, perdón, con verdades a medias, con información imprecisa, con rumores que se asumen como si fuera información verificada. Este tipo de prácticas pues ha quedado completamente exhibida en los últimos años del actual gobierno y creo que era un tema que urgía poner sobre la mesa el papel que han desempeñado estos grandes medios y los intereses oligárquicos que han defendido a lo largo de varios años. Tú lo ves muy claro en temas como el FOBAPROA. El FOBAPROA durante muchos años no es un tema del que se hable o que ocupe lugares de privilegio en las portadas de los diarios, en los espacios de televisión, a pesar de que pues casi 20 años después o poco más de 20 años después del rescate bancario, pues la población mexicana ha pagado más de 1 billón de pesos, es decir, más de 1 millón de millones de pesos, destinando cada año alrededor de 300, 400 mil millones de pesos solo para pagar intereses por pues ese megafraude que se cometió en la década de los 90, a finales de la década de los 90.
y que a pesar de que sigue costando mucho dinero al erario, al bolsillo de los mexicanos y que ese dinero bien se podría utilizar para otros fines, el hecho de que muchos de estos grandes medios corporativos, sus dueños de comunicación como grandes empresarios que son, estén aliados a este sector bancario financiero, pues hace que estos temas pasen por ahí desapercibidos, ¿no? Cuando otros temas que a lo mejor no son de la misma relevancia se magnifican de manera muy marcada en las agendas de varios medios y que esto obviamente pues obedece a una agenda política. No puede haber un medio de comunicación en el mundo, o al menos yo todavía no lo conozco, que no tenga una línea editorial o una visión sobre cómo tratar los temas, ¿no? Entonces yo creo que lo más sano pues es que el medio o los comunicadores digan, pues yo estoy interpretando la realidad desde esta perspectiva, si a la gente le interesa esta perspectiva, pues puede asomarse al contenido que estamos generando por aquí, por allá, pero ser claros en esas definiciones, ¿no? Porque o sea, yo siempre que escucho a alguien que se asume como apolítico, políticamente neutro, imparcial, objetivo, toda esta cosa, pues es uno, o que es demasiado ingenuo todavía y que no ha reparado suficiente en la cuestión, o dos, pues que es un intento abierto de engañar a la gente, ¿no? Entonces, pues sí es como una señal para que no se dejen embaucar por muchos de estos bribones que andan por ahí sueltos en los medios de comunicación. Mi querido Manuel, no puedo dejar esta entrevista sin preguntarte, hablando precisamente de este tema, de cómo de repente aquellos o aquellas que muchas veces se dicen perseguidos y demás son los que de una u otra manera se les traiciona su ADN. Estaba leyendo, por ejemplo, de Pedro Ferriz y Jara, quien de plano lanza una encuesta en donde dice si hubiera un golpe para quitar a López Obrador, ¿participarías o no? Y me llama la atención porque dice, son ellos los que hablan de defender al INE, están hablando de defender la ley y están, a final de cuentas, planteando situaciones que son completamente antidemocráticas e ilegales, como un golpe de Estado, ¿no? Sí, yo desde el principio de esta administración pues he advertido que hay evidentemente un claro interés o un claro intento golpista por parte de un sector amplio de la oposición, sobre todo la oposición que está aglutinada en los grandes medios de comunicación y en los principales partidos políticos de oposición, ¿no? A lo mejor a grado o a nivel más popular de la base social, de la gente que está enojada con el gobierno de López Obrador no aplica tanto esto, pero en las élites, por supuesto que hay un afán golpista que empezó antes incluso de que se asumiera, de que López Obrador asumiera el poder el 1 de diciembre de 2018, ¿no? Lo que pasa es que no les han alcanzado las fichas y eso también explica parte de su gran frustración. Es decir, ellos contaban con que temas, por ejemplo, como el ejército, empezar a haber un descontento entre algunas élites del ejército para poder generar condiciones para asestar ese golpe. Estas condiciones no se han logrado, en parte por la manera en que López Obrador ha utilizado el ejército como uno de los pilares de su proyecto reformador, con todas las críticas que esto implica y que desde luego implica también ahondar o profundizar el proceso de militarización que ya se había iniciado desde la infame guerra contra el narcotráfico, la mal llamada guerra contra el narcotráfico, empezada por Felipe Calderón, y que este tipo de circunstancias pues no han derivado en condiciones propicias para dar un golpe, pero por eso vemos también de manera muy recurrente pues cómo los opositores en México pues siempre van a acusar al gobierno de México con instancias internacionales como la Organización de Estados Americanos, como el mismo gobierno de Estados Unidos, con países europeos, como tratando de encontrar afuera algunos aliados para poder perpetrar este tipo de acciones, como ha ocurrido en otros países, pues, los intentos de golpe de Estado en Venezuela, el golpe de Estado que ocurrió en Bolivia en 2019, cuando las cúpulas militares aliados a partidos y intereses extranjeros depusieron al entonces presidente
Evo Morales, y más o menos este mismo esquemita, pues han tratado de reproducir en México con alianza de algunos sectores conservadores, sobre todo de políticos estadounidenses, caso Ted Cruz, que estábamos oyendo la semana pasada referirse de manera muy puntual a estos temas o advertir que varios gobiernos progresistas en América Latina representaban una amenaza para los intereses de Estados Unidos en materia de seguridad, ¿no? O que ponían en riesgo la seguridad de los estadounidenses. A ese grado llegó las declaraciones de los políticos o del senador Ted Cruz en Estados Unidos, y mucha de esta mentalidad pues permea entre las oligarquías latinoamericanas y en el concreto de la oligarquía mexicana. Entonces, yo creo que mucho de la batalla que se está librando hoy en México, la batalla política, pues se da en estos dos frentes, ¿no? Gente que se asume como crítica del poder, demócrata y demás, pero que en los hechos y en su manera de conducirse en la discusión pública, pues dejan ver evidentemente actitudes autoritarias, fascistas, que no necesariamente son democráticas, son de estos personajes que son democráticos cuando gana la opción que ellos quieren, pero cuando no, se asumen abiertamente golpistas, y es lo que hemos visto en los últimos años con varios de estos personajes del bloque opositor, tanto en medios de comunicación como en la política partidista. Mi querido Manuel Hernández Borboya, yo como siempre te agradezco muchísimo, de verdad, tu participación y tu lectura. No, gracias a ti, Jesús, por la invitación, y pues por acá andamos a tus órdenes.